Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de su canal J Medicina. El día de hoy abordaremos este tema tan interesante como lo es lesión celular. No siendo más, comencemos. J Medicina. Imagina que tu cuerpo es como un país enorme y dentro de él existen millones de ciudades diminutas, las células. Cada célula es como una ciudad perfectamente organizada. Tiene murallas que la protegen, centrales eléctricas que producen energía, un ayuntamiento que da las órdenes y hasta un sistema de transporte interno que mantiene todo en movimiento. Cuando todo está en equilibrio, la ciudad funciona de maravilla. Las fábricas producen energía, mucha energía. El ayuntamiento da las órdenes. Las murallas mantienen la seguridad y las vías de transporte reparten los recursos. Mi nombre es Mito, mi apellido es Condria y soy la mitocondria. Recuerda, Mito te da energía, la meta la pones tú. Pero, ¿qué pasa con la ciudad cuando recibe un ataque? Una nube tóxica, una inundación, un corte de energía. Esto mismo le ocurre a nuestras células cuando enfrentan la falta de oxígeno, toxinas o radiación. Al inicio, la ciudad intenta adaptarse, cierra algunas fábricas, fortalece otras, reduce el consumo de energía porque la prioridad es sobrevivir. Pero si el ataque persiste y es demasiado fuerte, la ciudad colapsa. Las plantas de energía dejan de funcionar, las murallas se rompen y finalmente la ciudad se derrumba. Es lo que llamamos lesión irreversible. Conceptos básicos del video anterior que si no he visto, te recomiendo que vayas a verlo sobre cómo las células responden a estímulos nocivos en su ambiente. La célula ante estos estímulos puede adaptarse mediante los 4 mecanismos que aprendimos en el video anterior. Sin embargo, cuando la célula supera sus capacidades adaptativas, pasa a lo que se conoce como lesión celular por la persistencia en estos estímulos que son nocivos para ella, la cual, dependiendo de la gravedad de esta lesión o de la persistencia de este estímulo, puede ser una lesión celular reversible con posibilidades de regresar a su estado basal o una lesión celular irreversible donde no hay vuelta atrás y el siguiente paso es la muerte celular. Causas de lesión celular. Privación de oxígeno es una de las principales causas de lesión celular, ya que a la hora de haber una hipoxia, es decir, una disminución de la oxigenación hacia los tejidos, estos van a ser privados de este componente tan importante para el metabolismo de dichas células y de haber un fracaso en el correcto funcionamiento de la misma. Recordemos que la mayoría de las células de nuestro cuerpo utilizan oxígeno para sus funciones metabólicas, para la correcta homeostasis, para la síntesis de muchos de sus componentes a través del uso de esta energía. Por ello, una deficiencia de oxígeno es una causa muy importante de lesión celular. Agentes físicos como traumatismos, golpes, cambios en temperaturas, tanto temperaturas muy altas como temperaturas muy bajas, radiación, causa muy importante de lesión celular. Otras causas son las sustancias químicas, fármacos, agentes infecciosos, tales como bacterias, virus, parásitos, hongos, reacciones inmunitarias. Aquí hablamos de que nuestro cuerpo puede perder la autotolerancia y puede generar anticuerpos contra antígenos propios. Entonces, esta es la base de la autoinmunidad. Otra causa importante de lesión celular son las anomalías genéticas, es decir, mutaciones que condicionan a la síntesis de proteínas mutadas que pueden causar daño y lesión celular. Y otra causa que quizás es muy frecuente es los desequilibrios nutricionales, producto de inadecuadas ingestas alimentarias. Ahora, yo les decía que existían dos tipos de lesión celular, la lesión celular reversible y la lesión celular
irreversible. Reversible se puede revertir, ¿cierto? Cuando una célula está lesionada reversiblemente presenta cambios a nivel microscópico, es decir, cambios que pueden ser evidenciados a través de una microscopía óptica. Por ejemplo, el citoplasma es ese espacio que se encuentra contenido dentro de la célula, ese medio líquido, se va a ver eosinófilo o rosadito, rojito. Esto debido a la pérdida del ARN que le da esta coloración. Además, las murallas, las membranas comienzan a modificarse, comienzan a formarse unas vesículas y esto es porque se está perdiendo la integridad de esta membrana. Entonces, aquí en esta imagen de la izquierda podemos ver esas vesículas o esos bulticos que se van formando en la membrana. Además, como la membrana está siendo lesionada, va a liberar sus componentes principales y recordemos que los componentes principales de las membranas son los fosfolípidos y estos fosfolípidos que se están degradando de la membrana celular se van a acumular al interior del citoplasma y es lo que se conoce como las figuras de mielina. Ahora, recordemos que si el estímulo lesivo se retira, la célula tiene la posibilidad de regresar o de recuperarse a su estado basal de homeostasis. ¿Cuáles son los principales mecanismos de lesión celular? Y es muy importante tener en cuenta esto. Recordemos el video. Hablábamos de las centrales energéticas, de las murallas y del ayuntamiento que da las órdenes. Prácticamente cualquier mecanismo que afecte estos elementos celulares importantes es un mecanismo de lesión celular. Si se afecta la mitocondria, se afecta su integridad, por ello se afecta la producción del ATP porque este es el lugar de mayor importancia en la síntesis de ATP, es un mecanismo de lesión celular. Si se afecta la integridad de la membrana plasmática, de esa muralla que protege a la célula, un mecanismo de lesión celular. Igualmente pasa con la integridad del ADN y ya vamos a abordar cada uno de ellos. Cuando hay este estímulo lesivo, hay esta hipoxia, isquemia, reducción del flujo sanguíneo, hay una radiación o otro agente nocivo, va a generar un daño a nivel de la mitocondria, lo cual va a condicionar a la producción del ATP. Es decir, se daña la mitocondria, se daña la fábrica, se daña el producto, se disminuye el producto. Y recordemos que el ATP es la principal moneda energética de la célula. Por ello, si hay una disminución en el ATP, van a disminuir todas esas funciones de la célula dependiente de energía. La síntesis de proteínas, síntesis de lípidos, la síntesis de ácidos nucleicos, la síntesis de componentes fundamentales para el adecuado funcionamiento de la célula. Es decir, prácticamente la célula se queda sin recursos para seguir manteniéndose viva. Y esto produce lesión celular. Ahora, cuando hay falta de oxígeno, hipoxia, a nivel mitocondrial esto tiene unas consecuencias muy importantes. ¿Por qué? Porque se produce una alteración en el metabolismo oxidativo normal, es decir, se ve afectada esa fosforilación oxidativa y como resultado del metabolismo celular incompleto se producen especies reactivas de oxígeno o las famosas ERO o ROS en inglés. Estas especies reactivas de oxígeno producto del metabolismo celular incompleto por estas causas de lesión celular va a producir daño en los lípidos. ¿Y dónde están los lípidos principalmente? Los fosfolípidos, en las membranas, daño en las proteínas, en el ADN. Y todo esto sumado a la disminución del ATP se traduce en más lesión celular y finalmente en necrosis. Ahora, se los acabo de decir, las especies reactivas de oxígeno y otros agentes nocivos pueden dañar la integridad de las membranas celulares, dañan estas membranas, dañan las membranas celulares. Y recordemos que membranas celulares no solo es la membrana que rodea la célula,
es la membrana plasmática. Dentro de la célula existe un sistema de endomembranas igualmente. Entonces, por ejemplo, si se dañan las membranas de los lisosomas, puede haber fuga de enzimas y eso representa un daño a nivel celular. Si se dañan las membranas plasmáticas, también va a haber funciones de transporte alteradas y se va a perder esa protección y seguridad y prácticamente no va a haber una distinción entre el medio intracelular y el extracelular porque se pierde esa barrera y esto se traduce en ¿qué? En necrosis. Una radiación, mutaciones importantes que desencadenan cambios o daños en el ADN, ya sea por mutaciones puntuales, por cambios por un aminoácido por otro, y todo esto se traduce en activación del ciclo celular para buscar un poco dónde está esa mutación, dónde está ese error, principalmente a través del P53. Y esto lo que va a hacer es que si no se corrige este daño, esta mutación, la célula activa vías que van a terminar en apoptosis. Es decir, la célula prefiere morir antes de tener una mutación que en futuro puede transformarse en un proceso de malignidad. Así que si tú creías que nadie te quería, que nadie se interesaba por ti, tus células están dispuestas a morir con tal de que tú estés bien. Profundizando un poquito en estos mecanismos, las mitocondrias, ¿por qué se ven afectadas? ¿Por qué se dañan las mitocondrias? Por el aumento del calcio citosólico, el cual se ha descrito como el villano de la lesión celular, por las especies reactivas de oxígeno que ya les venía mencionando, por la privación de oxígeno. Son las principales causas por las cuales se afectan las mitocondrias. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Se agota el ATP, menos ATP. Y si hay menos ATP, va a haber menos síntesis de elementos dependientes de ATP. Mayores especies reactivas de oxígeno, por lo que ya les expliqué del metabolismo celular incompleto, y esto se traduce en múltiples anomalías celulares que van a terminar en necrosis o esta muerte celular violenta. Ahora, cuando hay disminución en las señales de supervivencia, es decir, la célula deja de recibir nutrientes, deja de recibir inervación, deja de recibir oxígeno, cuando hay un daño en el ADN o en las proteínas, la célula dice, yo estoy muy dañada, yo no merezco vivir. Entonces, cuando hay todos estos factores que condicionan a que la célula se lesione, va a haber un aumento en la expresión de proteínas proapoptóticas, es decir, proteínas que van a estar a favor de que la célula muera. Y esto va a generar un canal de alta conductancia en la membrana mitocondrial llamado poro de transición de la permeabilidad mitocondrial, lo cual va a facilitar la fuga de proteínas mitocondriales hacia el citoplasma, iniciando de esta forma la apoptosis por vía mitocondrial. Sin embargo, no se preocupen si aquí no entienden apoptosis porque será un tema del siguiente video de muerte celular donde explicaremos a detalle estos mecanismos de apoptosis y necrosis. Por lo pronto, importante saber que la mitocondria puede producir muerte celular por dos mecanismos, tanto por necrosis como por apoptosis. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de que se disminuye el ATP? Se altera las bombas de transporte que están en las membranas, la bomba de sodio-potasio. Esto lo que va a producir es que haya una alteración en el movimiento de electrolitos a ambos lados de la membrana y por ello las células van a presentar edema celular. Es una de las características de la lesión celular por alteración en estos transportadores iónicos. Se altera el metabolismo energético, es decir, hay menos energía. La célula entonces recurre a otras vías metabólicas como la glicólisis anaerobia con la subsiguiente producción de ácido láctico como un metabolito de esta vía. El ácido láctico puede acidificar el pH y si se acidifica el pH se enlentece además muchas funciones enzimáticas. Entonces esto también puede ser contraproducente. Hay una reducción en la biosíntesis de todos los elementos celulares y se forman las especies reactivas de oxígeno que son asesinas para las células, para las membranas, para el ADN.
para las proteínas. Ahora, el daño de las membranas, ¿cómo se produce? El daño de las membranas puede ser producido por especies reactivas de oxígeno que a través del proceso de la peroxidación de los lípidos van a ocasionar la degradación de los mismos. Ahora, hay una pérdida en la síntesis de muchos de los elementos debido a la disminución en el ATP. Entonces, tras que el ATP está disminuido, esto va a tener como consecuencia disminución en la síntesis de fosfolípidos. Pero tras que esto ocurre, van a existir o a coexistir otros procesos que me aumentan la degradación de fosfolípidos. Entonces son dos mecanismos que hacen sinergia para que se dañen las membranas. Por un lado, disminuimos la síntesis de fosfolípidos, pero por el otro también aumentamos la degradación de estos. Aquí el calcio juega un rol muy importante, por eso se le conoce como el villano de la lesión celular, porque el calcio aumenta muchas enzimas citolíticas, muchas enzimas que degradan componentes celulares. Tal es el caso de la fosfolipasa. Si es una fosfolipasa que degrada fosfolípidos, proteasas, si es una proteasa que degrada proteínas. Entonces, si yo degrado fosfolípidos, degrado proteínas, esto se traduce en ¿qué? En daño de los componentes de estas membranas. Daño de los fosfolípidos, se daña la membrana, y además que si daño las proteínas, recordemos que el citoesqueleto está conformado por ¿qué? Por proteínas, los filamentos de actina, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Entonces, al haber proteasas, se daña el citoesqueleto y el citoesqueleto ancla la membrana y le da estabilidad. Todo esto en conjunto se resume como daño de las membranas o de estas murallas que protegen a las células. Ahora, el daño del ADN puede ocurrir cuando hay exposición a radiaciones, fármacos quimioterapéuticos, especies reactivas de oxígeno, como parte normal del envejecimiento. Todas estas causas, miren, daño del ADN, hipoxia, deficiencias nutricionales, especies reactivas de oxígeno, estrés oxidativo, van a generar que el P53, que es el guardián del genoma, detenga el ciclo celular y comience la verificación para ver dónde es que está esta mutación, dónde es que está este daño. El P53 va a hacer esta correcta verificación. Si logra encontrar la mutación y si logra corregir el daño, él reanuda el ciclo y todo vuelve a su correcto funcionamiento. Sin embargo, si el P53 no puede activar estos mecanismos de corrección para proteger el genoma, entonces la célula entrará en un proceso de muerte programada o apoptosis. Esto era lo que les decía. La célula prefiere morir antes de tener una mutación que en un futuro puede transformarse en una malignidad. El estrés oxidativo es ese estado en el cual hay muchos radicales libres. Ustedes dirán, pero bueno, si los radicales libres nos hacen daño, ¿nosotros no tendremos alguna forma de protegernos? La respuesta es sí. Tenemos defensas antioxidantes naturales en nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando hay este exceso de radicales libres, ya sea por hipoxia o por otras causas de lesión celular, va a haber más especies reactivas de oxígeno que las defensas antioxidantes de nuestro cuerpo. Y como consecuencia va a haber daño a nivel de los lípidos, a nivel de las proteínas y a nivel del ADN. Y esto aquí, con respecto al calcio, para resumirles todo lo que el calcio le puede hacer a nuestras células. Cuando hay una lesión celular, el calcio aumenta a nivel citosólico, porque el calcio extracelular se introduce a la célula, además que las mitocondrias lesionadas liberan calcio. El retículo endoplasmático lesionado libera calcio. Y este aumento en el calcio activa proteínas líticas, enzimas que degradan componentes celulares. Fosfolipasas degradan fosfolípidos. Proteasas degradan componentes del citoesqueleto. ¿En qué se traduce? Daño de las membranas. Endonucleasas dañan ácidos nucleicos, componentes del ADN. ¿En qué se traduce? En daño nuclear.
ATPasas degradan el ATP. Y esto, con lo ya explicado, que se afecta a la mitocondria, se disminuye el ATP y esto se traduce en lesión celular. Y ya para finalizar, otra de los mecanismos de lesión celular es el estrés del retículo endoplasmático. Recordemos que una proteína, cuando hay una mutación puntual en alguno de sus aminoácidos, puede que haya un defecto en el funcionamiento de la misma. Tal es el caso del mal plegamiento de las proteínas. ¿Cuáles son las consecuencias de proteínas mal plegadas? Mutaciones genéticas, infecciones, agresiones químicas. Entonces, las chaperonas aquí juegan un papel muy importante en el correcto plegamiento de las proteínas. Son unas partículas que son muy fundamentales para que las proteínas estén correctamente plegadas. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un exceso de proteínas mal plegadas? ¿Recuerdan cuando no han realizado una tarea y se le acumulan esas tareas a ustedes a tal punto de que tienen mucho trabajo por hacer? ¿Qué pasa con ustedes? Se estresan. ¿Qué pasa conmigo? Yo también me estreso. Entonces, igualmente, cuando en las células se acumulan estas proteínas mal plegadas en el retículo endoplasmático, va a haber un estrés, el estrés del retículo endoplasmático. Y esto va a activar una respuesta adaptativa que consiste en disminuir la síntesis de proteínas. Es decir, la célula metafóricamente le puede decir al profe, no mandes más trabajo mientras yo arreglo estas que tengo acá acumuladas. Pero en la vida real eso no funciona tan así, ¿cierto? Entonces la célula sí tiene como esta facilidad de adaptación. Ella disminuye la síntesis de proteínas mientras corrige el exceso de proteínas mal plegadas que tiene. Y esto lo hace aumentando la producción de chaperonas. Ahora, si la célula no logra corregir este exceso de proteínas mal plegadas, va a haber un fracaso, y lo cual se va a conducir a apoptosis. Así que, ¿cuál es la enseñanza? Si no queremos apoptosis académicas, no nos dejemos acumular trabajos, no nos dejemos acumular obligaciones que pueden estresarnos y por ello intervenir en un adecuado funcionamiento de nuestra formación académica. Si tienes alguna duda, no dudes en consultarme.